me voy a dar permiso de presentar al conferencista magistral del día de hoy, es Fernando Avendaño, y voy a leer una breve síntesis de su semblanza curricular. Fernando Avendaño cursó un posgrado y un postdoctorado en pensamiento complejo en la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, en México. Realizó una maestría en Pedagogía e Investigación Musical por la Universidad de Cuenca y una especialidad superior en Gestión Local y un diplomado internacional en Artes e Investigación, Modos de Conocer y Crear, de la Universidad Casa Grande y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Cursó también un diplomado de Transdisciplina y Metodología y uno más en Pensamiento Complejo y, y Transdisciplina, ambos en la Universidad Mundo Real Edgar Morin. Estudió un diplomado en e-learning realizado en el IT de Madrid, España. Es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación con especialidad en Musicología de la Universidad de Azuay, Cuenca. Es tecnólogo en piano del Conservatorio Nacional de Quito y posee estudios de lengua quichua. Tiene 5 discos publicados, ha musicalizado danza, cine, teatro, radioteatro, danza, teatro y obtuvo el premio Franz Liszt con mención honorífica. Integró Tawal, un grupo musical ganador de un concurso video musical en Ecuador. Ha publicado capítulos de libros y artículos científicos. Es docente del Conservatorio de Música y delegado internacional por Ecuador de la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo. Muy buenos días, doctora Bendaño. Un cordial saludo. Le paso la Ah, palabra. Muchas gracias. Un cordial saludo para usted y a todos. Que tengan una excelente mañana. El motivo de participar con esta propuesta es realmente en lo personal muy motivante y espero podamos conversar porque la idea es también establecer un diálogo antes de que se dé solamente como una especie de transmisión del conocimiento en términos precisamente de robustecer esta diversidad de criterios, de opiniones, en el marco de lo que significa el pensamiento complejo por un lado y por otro lado los saberes ancestrales. Bien, en inicio yo querría decir lo siguiente. Hace 2 días, justamente en el momento inaugural de este coloquio, se hablaba de lo siguiente. Decíamos de que conviene pensar en una raíz que hunde sus memorias en la tierra. También se hablaba de que hay la posibilidad de que del concepto se trascienda a la vivencia. Entonces estamos en la línea de la autoetnografía y esta conferencia considera ambos aspectos. El término reencantamiento es muy provocador y yo me he permitido brevemente profundizar un poquito en el tema y en la raíz latina está precisamente una connotación muy interesante que tiene que ver con lo que se está realizando. Entonces, desde esa perspectiva, el hechizo viene a ser como aquel mensaje que está presente en esta raíz. Y eso, digo, es provocador porque ello nos conlleva, ¿no? Ello conlleva algo muy profundo que puede ser precisamente esto de qué es el reencantamiento del mundo, ¿no es cierto? Y el hechizo, ¿en qué términos en el campo educativo quizás nosotros podemos apreciar? Es muy importante considerar lo siguiente. La complejidad nos insta, nos impulsa a que consideremos el contexto. Es decir, tenemos un mundo multidireccional y también cabe preguntarse cómo estamos ahora, ¿no es cierto? Aquí hemos dialogado sobre varios aspectos y nos conviene también pensar, bueno, y el tan trillado aquí ahora, ¿cómo se presenta? Entonces, nosotros asistimos en los tiempos actuales al antropoceno y también a los inicios del transhumanismo. En el antropoceno cuenta mucho el entorno geológico en el que estamos inmersos, caracterizado por la lucha
por la supervivencia del planeta. Lamentablemente el ser occidental tiene algo que Edgar Morin ya veía, pues, ¿no es cierto? Y es precisamente la posibilidad de autodestrucción. Entonces, en este sentido, hay que considerar los ecosistemas, hay que considerar el clima, en donde se advierte un impacto significativo de las actividades humanas en el planeta. Pero por otro lado, también nosotros estamos inmersos en el inicio del transhumanismo. En ese sentido, podemos decir que esta es una corriente que busca trascender las capacidades humanas normales por medio de la tecnología. En otras palabras, se busca mejorar las capacidades humanas precisamente mediante esta. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el aspecto educativo en términos amplios. Estamos nosotros inmersos en aquello de reencantar el aprendizaje desde el pensamiento complejo y las raíces, y en esa medida voy a permitirme presentar un estudio de caso relacionado a las academias Darshan de Delhi. Decíamos de que este contexto actual nos... Mi nombre es Fernando Avendaño León, soy de Ecuador y tengo la posibilidad, el gusto de compartir una experiencia, les decía en inicio, también desde la autoetnografía, porque la complejidad cuenta la experiencia, ¿no? El modelo simplista, ustedes conocen perfectamente, es como que lo empírico es desechado, mientras en la perspectiva compleja, en el paradigma de complejidad, no sucede tal cosa. Entonces, la autoetnografía es uno de los aspectos que yo considero válidos para poder realizar esta presentación. Iniciaremos caracterizando estos términos, pensamiento complejo, luego esto de los saberes ancestrales, también algunas ideas de Morán sobre lo que es educación en inicio, ¿no? Así que precisamente Edgar Morán acerca del pensamiento complejo nos dice lo siguiente, que es un método para enfrentar la complejidad de nuestro mundo. La experiencia precede al método. ¿Y cómo está nuestro mundo? Precisamente con un reto tremendo frente al aspecto de la bioética, con un reto tremendo frente a este avance tecnológico que por un lado puede ser maravilloso, pero también puede tener sus contradicciones. Decíamos, vivimos el antropoceno y también el inicio del transhumanismo. Ello ya nos ubica desde otra perspectiva distinta al pensamiento simplificador. Es decir, ¿qué se puede hacer desde el campo educativo frente a estos problemas complejos? Porque la realidad es, reitero, es multidireccional. Entonces, el pensador Morán nos dice que el pensamiento complejo no es aquel que evita o suprime el desafío, sino aquel que ayuda a revelarlo y tal vez a superarlo. En el campo de la reflexión podemos hablar de que es emergente dejar atrás la edad de hierro planetaria y la miseria del espíritu con miras a vivir un progreso no lineal. ¿A qué se refieren estos pensadores con la edad de hierro planetaria? Precisamente en el siglo XX el ser humano tenía la capacidad de autodestrucción de tal manera que podíamos destruir la Tierra, el planeta. Teníamos el poder nuclear para destruirle 8 veces. Y les estaba diciendo, hay una contradicción también en el sentido de que el ser humano no es solo Homo sapiens, sino también Homo demens, es decir, que tiene el poder de autodestruirse. Y también profundizando un poco más, ¿a qué cabe preguntarse, no? ¿A qué alude esto del pensamiento complejo? Y desde alguna perspectiva también es muy relativo esto de lo llamado ciencias duras y las ciencias blandas. En el quehacer del pensamiento complejo es necesario considerar la filosofía, la historia, los estudios culturales, la psicología, en suma lo que se considera ciencias blandas. También consideradas inexactas. En otras palabras, el pensamiento complejo está alineado a este tipo de ciencias y las ciencias de la complejidad están orientadas a las ciencias duras como la biología, la química, la física, la ecología. Paul Foster, en son de broma, él señalaba una paradoja. Él decía, las ciencias duras tienen éxito dado que se ocupan de problemas blandos
y las ciencias blandas tienen problemas ya que se ocupan de los problemas duros. También esto es relativo porque hay otro tipo de clasificaciones de las ciencias e incluso ciencias como la medicina están catalogadas como que no son del todo científicas. Y ahí en esa lista está también la filosofía. Entonces cabe pensar qué hizo la medicina frente a la pandemia. ¿Cómo puede ser, no es cierto, que con tanto desarrollo tecnológico, tanta sabiduría en términos científicos que tiene la humanidad, este bichito nos hizo pedazos, ¿no es cierto? Es decir, en esa categoría de la no linealidad nosotros podemos ve precisamente que la complejidad es un panorama abierto, es una provocación, si cabe, y en donde cabe también, ¿no? Perdón la redundancia, pero contradicciones, el azar, incluso el caos. Y ante todo, pues en estos tiempos actuales hay que considerar también la incertidumbre. En el ámbito de los saberes ancestrales, nosotros aquí en el Ecuador, como país latinoamericano, tuvimos la oportunidad de que ya empezó este término a manejarse desde las carteras de Estado. Es así que la Secretaría de Ciencia y Tecnología, llamada CENESID, se manifestaba frente a este aspecto y señalaba lo siguiente. Decían que por saberes ancestrales y locales se entienden nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio, que son los pueblos de la costa y comunas que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados y actualizados colectivamente y transmitidos de generación en generación, denominados también expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales que abarcan a los conocimientos ecológicos, climáticos, agrícolas, medicinales, artísticos, artesanales, campesinos, pesqueros, de caza y otros que han sido desarrollados ancestralmente a partir de la estrecha relación de los seres humanos con el territorio y la naturaleza. Antes de pasar a la reflexión, yo pregunto, ¿y dónde está lo relacionado al mundo espiritual de nuestros pueblos ancestrales? Notamos un vacío. Me gusta mucho la complejidad porque también promulga el espíritu crítico, entonces aquí sí cabe una autocrítica, ¿no es cierto? Yo como ecuatoriano sí digo, bueno, ¿y qué pasó? Pues si una de las características fundamentales de los pueblos ancestrales es precisamente su espiritualidad. Menos mal que está la palabra otros, entonces ahí le ponemos en el listado de otros, ahí le colocamos, ¿no? Entonces Edgar Morin ya nos dice, hace falta una ciencia del espíritu, y le llama noología. Yendo a la reflexión, cabe pensar, estos saberes constituyen solo una definición, quizás son únicamente un devenir solitario, aislado. También cabe pensar, ¿habrá la posibilidad de diálogo entre estos saberes? Claro, es un logro que ya se dio esto con ese vacío que nosotros advertimos, ¿no? Y claro, evidentemente estos saberes dialogan. Si es posible, por favor, la siguiente lámina. Entonces, en ese diálogo, ante todo, se produce algo muy interesante que es un enriquecimiento mutuo. Obviamente, hablaríamos nosotros ahí de una vía de entrada, una vía de salida, fluye la comunicación y desde toda perspectiva es enriquecedor este diálogo de saberes. Entonces, la CENESID manifestaba que por diálogo de saberes se entiende aquel paradigma epistemológico basado en la interacción entre los mismos, así que cabe considerar conocimientos, prácticas, tradiciones y técnicas desarrolladas mediante diferentes procesos históricos, sociales, económicos y políticos, cuyo objetivo es fomentar la revitalización y protección de los saberes ancestrales y locales, así como promover su incorporación en el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y la innovación social, desde metodologías transdisciplinarias para generar procesos dialécticos entre la academia
y las comunidades. Vaya que sí está medio difícil, ¿no es cierto? Y aquí hay un término que también es provocador. En primer lugar, al promover este diálogo, conviene en la línea también de lo que significa un progreso no lineal, conviene sentarle a la ciencia occidental por un lado, pero también a los saberes ancestrales, porque ese corpus alimentado por ambas vertientes definitivamente es un aporte para poder enfrentar los retos actuales, que no son sencillos sino complejos. Y un aspecto fundamental es la bioética, dado el reto enorme que tenemos frente a la realidad esta que mencionábamos en inicio. Este enfoque de lo transdisciplinar ya está presente aquí y cabe preguntarse por qué será. ¿Cómo así ya en el año 2014 ya se hablaba de metodologías transdisciplinarias? Es que Edgar Morán sí tuvo en buena hora un acercamiento a los gobernantes de ese entonces y evidentemente una metodología transdisciplinaria es un reto. ¿Por qué? Porque implica la participación de varios puntos de vista, implica que yo conozca un modelo y lo adecue a una realidad. Yo puedo tomar un modelo de la biología y lo aplico a la mecánica. Yo puedo aplicar el método, uno de los métodos que se aplican en etnomusicología y le lleva a la antropología. Y modestia aparte, he tenido la oportunidad de hacer ello. Entonces, lo transdisciplinar precisamente ayuda a borrar fronteras para poder enfrentar este mundo complejo al cual asistimos. El diálogo de saberes resignifica, reactiva el mundo, evita la fijación de significados, trasciende el tiempo, espacio del conocimiento científico clásico, enfatiza el reconocimiento, la recuperación y valorización de los saberes locales, redefiniendo su identidad y posicionándose en un marco de diálogo como resistencia a la cultura hegemónica. Esto nos dice un autor de apellido Alarcón en el año 2015. Y en esta onda, en esta línea de la reflexión, conviene pensar en un bucle que yo le planteo de la siguiente forma: actividad humana, investigación científica, pensamiento complejo. De esa manera, nuestra visión se puede enriquecer con miras precisamente a la resolución de problemas de esta naturaleza compleja y al abordaje de desafíos globales de un modo efectivo, porque con las herramientas de hace varios siglos incluso no nos va a ir bien. Recordemos que hace como 20 años el presidente de los físicos a nivel del mundo pidió perdón. Él decía, hemos ido 200 años en el camino equivocado. Claro, estudiaban la velocidad inicial, no digo que eso esté mal, pero los problemas realmente que implican un reto como los torbellinos, o entrar ya en la dimensión de estudiar los agujeros negros de hace rato, no se realizó aquello, ¿no? Entonces, en este sentido, sí conviene tener presente de que esta metodología transdisciplinaria definitivamente es un enfoque que nos va a ayudar para vivir este presente. Respecto, les decía, a algunas ideas de Morán frente a la educación, él menciona ya que educar para comprender cualquier disciplina es una cosa, pero educar para la comprensión humana es otra. Aquí se encuentra la misión espiritual que posee la educación. Enseñar la comprensión entre seres humanos constituye requisito y garantía de la solidaridad intelectual social de la humanidad. Él en esta propuesta, en este mensaje, ya ve que efectivamente analiza, desnuda una realidad que puede ser un reto maravilloso en que hay una misión espiritual en donde la solidaridad ya está presente. Evidentemente, la educación debe apuntar considerar al planeta, insisto, ya que también en este caso comparto la idea de Morán. Él menciona que necesita un pensamiento policéntrico, nutrido de las culturas del mundo
y que sea capaz de apuntar a un universalismo consciente, no abstracto, de la unidad, diversidad de la condición humana, para cumplir así la finalidad de educación del futuro, para la identidad, conciencia terrenal, como reflexión, ¿no? La odisea de la humanidad sigue siendo desconocida, pero la misión de la educación planetaria es parte de la lucha inicial por la defensa y el devenir de nuestras finalidades terrestres, la salvaguarda de la humanidad y la preservación de la hominización. Es decir, el ser humano con toda su nobleza también tiene que mirar sus ojos hacia un yo colectivo, hacia aportar a un camino que nos permita ir en contra de este momento delicado que es para la madre naturaleza. Y evidentemente ahí cabe también en el sentido la reflexión, pensar de que quienes cuidan al planeta son precisamente los pueblos ancestrales, en África también, no todos desde luego, porque hay muchas contradicciones en África, el extractivismo, etcétera, pero pueblos originarios africanos también están en esa línea. Entonces aquí ese cuidado de la madre naturaleza mediado por los saberes ancestrales constituye un punto muy importante para evitar esta destrucción masiva. Continuando con nuestra presentación, me voy a referir al punto medular de la misma, en donde dentro del ámbito educativo haré referencia a la Academia Darshan de Delhi, India. Antes de hablar de ello, quiero contarles una anécdota, ¿no? Hace varios años tuve la oportunidad de asistir a un taller y nos contaron lo siguiente. Decían en Medellín, Colombia, sucedió lo siguiente. Había una institución educativa que estaría dentro de la llamada como una propuesta alternativa educativa. Y se presentó un reto porque un niño gamín, ustedes saben lo que es un gamín, en el marco de las contradicciones, obviamente hay niños delincuentes que viven en la calle con muchísimos problemas, etcétera. Un niño de esta naturaleza, de esta condición, quiso entrar en esta escuela con esta filosofía alternativa, inclusiva, etcétera. Y les puso en jaque a los directivos. Entonces, ellos habían tenido una reunión y decidieron aceptarle al niño. Obviamente era un reto, ¿no? Porque no había habido experiencias anteriores en ese sentido, era la primera vez que afrontaban una situación así. Pasa un cierto tiempo y en el grado en el que este niño entró, había una chica en silla de ruedas. Y ellos advirtieron de que quien le sacaba al recreo a la chica en silla de ruedas era precisamente este niño con esta problemática de calle. Y quien le introducía nuevamente al aula era el mismo niño. Entonces, evidentemente, notaron de que este cambio positivo, esta inserción en este ámbito de la solidaridad, sí era posible desde esta vivencia dura de este muchacho. Entonces, al hablar de la Academia Darshan, podemos mencionar de que es creación de la Fundación Educativa Darshan, que se originó en 1995 y hace pocos días, 3 días, celebró la Fundación Educativa Darshan sus bodas de perla, 30 años de vida. Para el mundo occidente, ¿qué es la perla? Quizá es un objeto valioso, ¿no? Pero para Oriente el significado de la perla y para el norte de la India, en algunos pueblos del norte de la India, la perla tiene un sentido de conexión espiritual. La Academia Darshan se esfuerza por brindar una educación que abarca todas las facetas de la vida del niño, con una red de escuelas dedicadas a la excelencia, capacita a los estudiantes para afrontar los retos de un mundo en constante evolución, con conocimientos basados en la sabiduría, los valores éticos, la resiliencia, la confianza y el respeto por toda forma de vida. Los estudiantes adquieren habilidades para la toma de decisiones. También se considera el equilibrio y una pasión por el aprendizaje.
el cual perdura por toda la vida. Pongo el enlace en el cual está esta información. Entonces, yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente, de que al hablar de esto del respeto por la vida, implica pensar en el vegetarianismo y eso es lo que promulga esta institución educativa. Nuestros indígenas, nuestros pueblos ancestrales, cuando mataban un animal pedían perdón. En Norteamérica sucedía eso, pero vemos que hay una actitud muy cruel hacia los animales para precisamente sacar el máximo provecho de ello. También en esta institución educativa tiene mucha relevancia aquello de servir desinteresadamente al otro u otros. Este es un aspecto realmente clave. La Academia Darshan ha brindado a sus estudiantes una educación holística desde la inauguración de su primera escuela en Meerut en 1995. Esta ciudad queda unos 90 kilómetros aproximadamente al noreste de India, es decir, está muy cerca. Desde entonces, de Delhi, perdón, desde entonces se ha convertido en una distinguida red educativa con 23 escuelas en la India y una en Colombia. Entonces, ya está Latinoamérica de alguna manera ahí, ¿no? Los saberes, decíamos, dialogan y estos saberes están presentes también en Latinoamérica. Las academias ofrecen educación de calidad, valores y un ambiente escolar positivo, priorizando el bienestar de todos los involucrados. Las escuelas, el personal y los estudiantes han sido reconocidos por diversas organizaciones por sus destacados logros en diversos campos. En Medellín existe una academia asociada, el Colegio Guillermo Taborda Restrepo, el cual contempla un enfoque holístico en su sistema educativo. En 2020, su rector, Juan Taborda González, comenta que el colegio posee un proyecto denominado Formación Humana y Espiritual, de tal forma que todos los días, decía él, hacemos meditación sin tinte religioso alguno, en una entrevista que realizaba un canal colombiano. Precisamente el rector, Juan Taborda, fue quien nos dio ese taller y fue él quien nos contó esta experiencia de ese niño de la calle que le recibieron precisamente y fue admitido en el colegio Guillermo Taborda Restrepo, que es un colegio familiar y se habla de academia asociada porque si bien tiene el currículum de las academias Darshan, la parte administrativa está directamente manejada por ellos, digamos así. También existe una academia Darshan en Cali que tiene en este aspecto administrativo una connotación distinta a lo que es la academia asociada. Vamos a hablar de la misión de la Academia Darshan de Delhi. Punto central considera la idea de crear generadores de pacificadores. Textualmente dice, la Academia Darshan facilita una educación que abarca todas las facetas de los niños, permitiéndoles afrontar retos y vivir una vida con un conocimiento basado en la sabiduría, los valores éticos, la habilidad de tomar buenas decisiones, así como el equilibrio y el respeto por toda forma de vida. La Academia Darshan está comprometida a llevar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial físico, intelectual, artístico, emocional y espiritual, además de estar inmersos en un valioso currículo académico. Los estudiantes meditan y siguen una lección diaria del currículum espiritual de la Academia Darshan. También los estudiantes se preparan para la vida como personas de alto rendimiento y buenos seres humanos. Aprenden a establecer metas, a pensar creativamente, a desarrollar habilidades de comunicación, a servir desinteresadamente, a gestionar el tiempo y el uso de la tecnología y la indagación. Se anima a los estudiantes a verse como ciudadanos de una comunidad global cuya prosperidad y bienestar dependen de la armonía y la cooperación. En este contexto, quiero resaltar lo siguiente, inmersos en un valioso currículo académico. ¿Qué es lo que sucedió? La Fundación Educativa Darshan, al ser constituida 2 años antes de que se abra
por primera vez una academia Darshan en la India convocó a los mejores pedagogos en el ámbito de la educación holística. Y de ahí nace el currículum espiritual, que esta es la guía para toda la institución, de tal forma que los señores que barren, el señor rector, los maestros, los estudiantes de todos los niveles, todo el mundo medita en escuela, en esta academia, 10 minutos diarios. Ese detalle que aparentemente no puede ser, quizás 10 minutos, podemos decir, no es mucho tiempo, quizás no es gran cosa. Ahí está precisamente la diferencia. Entonces, este currículum proporciona a los estudiantes una educación para la paz interior y la paz exterior. Para este propósito, la Fundación Educativa Darshan ha desarrollado este currículum espiritual único para niños desde preescolar hasta 12º grado. Los estudiantes asisten a una lección diaria del currículum espiritual y cada día comienza una sesión de meditación de 10 minutos, decíamos, para toda la escuela. El currículum espiritual de la Academia Darshan en Delhi. La directora de la educación, Mamta Sabarwa, menciona lo siguiente, que este currículum está diseñado para preparar a los estudiantes para la vida en el mundo real. Tuve la oportunidad de estudiar en multiversidad, que también tiene este término, multiversidad, mundo real. Coincidencia quizás no. Que se sigue, también menciona la directora, que se sigue una filosofía distintiva de educación holística de calidad en la que se ayuda a los estudiantes a desarrollarse no solo académicamente, en el campo también físico y social, sino también emocional, intelectual y espiritual. Recordemos que el término holístico alude a estas tres dimensiones, de tal forma que está considerado lo intelectual, lo físico y lo espiritual. También dice la rectora de esta institución que al integrar la meditación con un currículum espiritual, podemos impartir educación del carácter. Esto es muy interesante. Claro, ustedes dirán, la educación cambia el comportamiento, pero educar el carácter sí es posible. Y aquí la meditación tiene un rol clave. Los niños reciben tiempo para encontrar la paz interior y un entorno donde pueden convertirse en verdaderos seres humanos que difunden amor y paz. La meditación en las academias Darshan y las academias asociadas. El tipo de meditación que se aplica en las academias Darshan y en las academias asociadas está relacionada con aquella que es nombrada en los Vedas, los textos religiosos más antiguos del mundo, y que fuera practicada también por el señor Krishna. Recordemos que los Vedas tienen una temporalidad. Al hablar de los textos originarios de los Vedas, nos estamos refiriendo a 3.500 años antes del tiempo actual, ¿no? Se hablaba también de ella en los escritos de los Upanishads. Esta práctica fue conocida por los egipcios como el sendero de Atón y fue predicada por el rey Akenatón hace 4.000 años. Akenatón fue el padre de Tutankamón precisamente y fue el esposo de Nefertiti. Entonces, cuando hablamos de saberes ancestrales, nos damos cuenta de que la sabiduría esta del conectarse con uno mismo a través de esta práctica meditativa, que evidentemente hay muchas variantes, pero la que sigue la Academia Darshan tiene relación con ello. Y de los datos que se tienen, ayer justamente un expositor hablaba de lo prevédico y nos damos cuenta de que en Noráfrica ya estuvo este saber. Entonces, aquí hablamos de una conexión de Noráfrica con Asia Menor. Y en términos actuales, esta semilla, digamos así, de cultivar este aspecto espiritual no religioso, está aquí también en el campo educativo en Latinoamérica. También conocerían más tarde Zoroastro, Buda hace 2.500 años, Juan el Bautista, Jesús, Mahoma, Goraknath, los Gurus Sikhs y muchos más. Decía también que es importante dentro del aspecto metodológico considerar la autoetnografía. Entonces, la autoetnografía tiene que ver con la experiencia, pero obviamente tiene que ser de alguna forma alineada al saber científico para no caer en lo que sería un mensaje errado, ¿no?
Me voy a permitir comentarles, como me interesaba conocer qué pasa con el mundo católico, por qué la meditación no es como practicada. Yo pensaba en inicio hace varios años y me equivoqué porque un amigo que estuvo estudiando bajo la orden de los dominicanos, alguna vez le acompañé a este espacio en donde ellos residen y él me comentó que sí practican meditación. Para mí fue una sorpresa. Y después un amigo muy cercano también me decía que en Austria los sacerdotes sí practican meditación. Entonces la meditación no es que esté ausente en el catolicismo. Y hago énfasis en el catolicismo porque por raíces históricas nuestros pueblos latinoamericanos tienen una relación con ese credo. Obviamente el rol de la Iglesia Católica en América, eso sería tema de otros debates. Y claro, hay una especie ahí como de deuda histórica del Vaticano. Menos mal, un papa hace varios años ya pidió perdón a Latinoamérica por los crímenes, etcétera. Pero yo decía, ¿no será bueno que también pasen un cheque, ¿no es cierto? Cabe preguntarse entonces, ¿qué sucede al empezar la jornada escolar con meditación? Pues, en este sentido, la página oficial de la institución educativa menciona lo siguiente, habla de los beneficios de esta práctica. Dice, conexión con la sabiduría interna, calma, reducción del estrés, atmósfera pacífica, relajación, aprender más rápido, entre otros aspectos. Avendaño, en este caso, mi persona, en el ámbito cognitivo educativo destaca, por un lado, las ideas de la revista ecuatoriana Educación acerca de la meditación en el aula, la cual sostiene que un gran aporte que puede dar un docente a sus estudiantes es la orientación con la construcción de su espacio interior a través de esta práctica y que además la misma ayuda a conocerse, desarrollando seguridad, paz, bienestar y armonía. Sucede que uno de los prestigiosos diarios del país, en este suplemento, en una revista que publicaba los días domingos, asoma este término, meditación en el aula, año 2008, y evidentemente, pues significa como que hay una inquietud, hay un interés en algunas instituciones educativas y que ello precisamente se veía reflejado en este artículo publicado. También en la ciudad de Quito, por ese entonces, decía una publicidad, un letrero que publicitaba una institución educativa de élite, no hay que decir la verdad, pues no, de élite decía equitación, hablaba de deportes y también ya le ponía la frase meditación, pero evidentemente por principio la meditación tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Así que esa terminología empezó ya a ser un tanto más difundida y cada vez observamos que tiene mayor espacio en el ámbito de la educación. Vamos ahora a abordar brevemente aquello de los beneficios que conlleva esta práctica. Decía que el pensar de Troyer, Tost, Yoshimura, Le Fontaine, Maybe, señalan que se ha demostrado que para el entrenamiento meditativo, más bien que el entrenamiento meditativo mejora significativamente áreas como las habilidades cognitivas, el autoconcepto, la capacidad analítica y el desempeño intelectual en general. También es pertinente señalar que en lo cognitivo educativo, Rajinder Singh, quien es fundador de la Darshan Academy Foundation, enfatiza que por medio de la práctica sistemática de la meditación, un estudiante puede captar más en menor tiempo, puede obtener mejor concentración, puede centrarse mejor en cualquier tema y tener un mejor desarrollo mental e intelectual. Dicho autor y creador de la Darshan Academy Foundation, decíamos, agrega, al introducirse en los recursos internos de cada uno de los periodos silenciosos de la meditación, los estudiantes pueden tener acceso interno a su creatividad, intuición y sabiduría. Voy a detenerme aquí un momento para conversar algo respecto a este término que casi nadie le toma en cuenta. Nuestra sociedad por poco le ignora por completo.
qué es lo intuitivo. En principio, conviene hacer énfasis en que esta práctica inmersa en este currículum espiritual ya nos plantea algunos aspectos muy interesantes, porque además de estas tres dimensiones, ¿no? La intelectual, la física, la espiritual, toma en cuenta lo social, toma en cuenta lo emocional. Y claro, el paradigma simplista como que no le interesa mucho esto, pues. Entonces, educar con el carácter, ¿no? Hablábamos de la importancia de esto, conlleva beneficios en lo personal y en el entorno social también, ya que estamos alineándonos a los valores, a la resiliencia, a la autoconciencia, en función de enfrentar los desafíos de la vida de manera más efectiva y responsable. También mencionamos aquí que la intuición juega un rol clave. Para los pueblos ancestrales, la intuición es una forma de acceder a la sabiduría y a los conocimientos transmitidos de generación en generación. Pensadores y líderes religiosos latinoamericanos de raíz ancestral indígena destacan la importancia de la intuición, como Gregorio Cóndor y Mamani, Rigoberta Menchú, Dennis Tedlock, quien es un antropólogo y traductor estadounidense que ha estudiado y traducido textos mayas. Él destaca la importancia de la intuición en la comprensión de la cosmovisión maya, por ejemplo. Nosotros, como estamos alineados también pues al mundo occidental, estudiamos el método histórico, el experimental, el inductivo, deductivo, el global, pero jamás en la academia, al menos desde mi experiencia, espero que la de ustedes sea distinta, jamás nos han hablado del método intuitivo, cuyo principio raíz es el azar objetivo. En este sentido, quiero decir lo siguiente. En la zona norte del Ecuador, en el mundo andino, ellos, como estas comunidades indígenas, estos pueblos ancestrales, se rigen por este método, de tal manera que su ritualidad, porque la complejidad también insta a considerar el mundo mágico mítico, sus mitos están presentes por este signo, digamos así. Y les voy a contar un caso, ¿no? Hay un personaje que llama a la lluvia que se llama Coraza, muy elegante, tiene una mezcla de colores azul, blanco y dorado, realmente muy elegante y él va a caballo en el medio y va acompañado también de dos personajes simbólicos, uno a cada lado. Y este personaje lleva el paraguas. El paraguas es el símbolo. Claro, en los meses de enero no es precisamente una época de lluvia, ¿no? Las lluvias vienen sobre todo desde el mes de abril. Y este personaje, precisamente con ese paraguas, está convocando a la lluvia. Hay una manera muy especial de considerar el agua y que es llamada la crianza del agua. Entonces, desde esta mirada simbólica está presente precisamente este mundo intuitivo, este pensar intuitivo. Tuve la oportunidad de conversar en una charla que dio Rigoberta Menchú acá en Quito, y quizás a ella no le funcionó ahí la intuición, porque nos contaba una anécdota, ¿no? De que uno de sus enamorados no había sido tal enamorado, sino era un agente de la CIA. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y para qué sirve la intuición? ¿Y dónde está la intuición? ¿Cómo es esto de la intuición? En el caso de los niños, ¿cómo está la intuición? ¿En qué se refleja? Por ejemplo, en manejar bicicleta. También de pronto uno piensa, ¿y la intuición será posible que esté en el campo de la medicina? Pues claro, supongamos, llega a emergencia un enfermo grave, hasta que le hagan los exámenes, si no hay de pronto un médico intuitivo que diga, hasta que me den el resultado de los exámenes, que demora 2 horas, yo voy a inyectarle tal medicamento y resulta que le salvé la vida. Entonces, sí puede ser útil en términos reales esto de la intuición. Así que de más está por decir, nuestros pueblos latinoamericanos en esa dimensión espiritual tienen evidentemente a la intuición como un factor a ser considerado. Bien, voy a referirme ahora en la línea de responder la pregunta, bueno, ¿y para qué sirve si se medita? ¿Servirá para algo? Pues aquí les presento algunas muestras de ello, ¿no? En
Recientemente, en septiembre de este año, dos estudiantes ganaron medallas de oro y plata respectivamente en competiciones de yoga individual en la zona central de la CBSE. Darshan Academy Delhi Young, ahí está la dirección electrónica y vemos a uno de los chicos realmente en una posición de yoga tremendamente complicada. En otro frente, en 2024 hubo una destacada participación de la Academia Darshan en las Olimpiadas del Comercio ICSI, la Olimpiada en línea más grande del mundo, organizada por Hummingbird Education Limited. Resultados en el ámbito nacional e internacional. Un estudiante fue segundo en el ranking zonal, 58 lugar, digamos así, 58 y también en el ranking internacional número 108. Otro estudiante primero en el ámbito zonal, 71 en el ámbito internacional, perdón, en el ámbito escolar, primero, en el ámbito zonal 71 y en el ranking internacional 166. Vamos ahora a lo siguiente, reconocimientos a estudiantes, aquí también hablamos de equipo. En el año de 2023, Seal Sport Management organizó el Campeonato Abierto de Invierno de Patinaje sobre Ruedas en Nueva Delhi. Entonces ahí la Academia Darshan se alzó con el trofeo de este campeonato, además de obtener numerosas medallas de oro, plata y bronce. Enero de 2023, esta experiencia es muy, muy interesante. Con el proyecto La Tinta Maravilla se hizo lo siguiente, ¿no? Este proyecto se llamaba La Tinta Maravilla de la contaminación a la solución. Hubo obviamente aquí algo muy interesante que destacar, que es la investigación científica, es decir, se hicieron las pruebas necesarias, se hizo un diagnóstico, hubo encuestas, hubo investigación científica, decía laboratorio, e inclusive hubo un seguimiento después, lo que conlleva a pensar en la posibilidad hermosa de trabajar en equipo, en este caso con un fin muy altruista, que es luchar en contra de la contaminación de Delhi. Ustedes saben, en la India también hay problemas de contaminación en algunas ciudades, ¿no? Entonces, aquí lo que ellos apuntaban es a convertir los contaminantes atmosféricos de vehículos en tinta utilizable para cartuchos y lienzos. El resultado fue fabuloso porque en una especie de eliminatorias de entre 210 equipos fue uno de los 8 seleccionados a nivel ya un tanto más amplio. Bueno, en la siguiente lámina nosotros podemos mencionar lo siguiente, que así como los estudiantes han sido reconocidos también los directivos de la institución. Recientemente su directora fue galardonada en reconocimiento a su liderazgo en el ámbito de lo que es una educación holística y también en el año 2025 se reconoció a educadores visionarios que han realizado importantes contribuciones al campo educativo. Asimismo, dentro del ámbito de liderazgo y la educación holística, a la par de una labor por formar generaciones de personas que trabajan por la paz. En el año 2022, el grupo Brainfit seleccionó la Darshan Academy para los premios de excelencia escolar y fue reconocida como una de las 500 mejores escuelas de la India en 4 categorías principales: mejor escuela de excelencia académica, excelencia en liderazgo inspirador, excelencia en iniciativa de tecnología digital y excelencia en orientación profesional, por enriquecer los estándares de excelencia educativa para los estudiantes de la nueva generación. Vamos a la siguiente. La institución ha sido elegida en reconocimiento a su excelencia en la educación escolar de calidad, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad. La escuela se encuentra en las 500 mejores de la India y entre las mejores de Delhi. El director de la escuela también, un maestro de apellido Davis, recibió el premio en la quinta conferencia nacional y la ceremonia de entrega de premios organizada por Brian Field el 9 de diciembre de 2017 en Nueva Delhi. Voy a referirme también al premio que se le otorgó, perdón aquí si no
no se pudo apreciar quizás correctamente la imagen. En el año para el periodo más bien 2022-2025, la Academia Darshan de Delhi recibió el premio de dimensión internacional en las escuelas del British Council por segunda vez. Anteriormente, la escuela recibió la acreditación de Escuela Internacional de esta misma organización para el periodo 2013-2016. El premio reconoce los esfuerzos de la Academia Darshan por establecer una experiencia de aprendizaje global en sus estudiantes. Recientemente también se obtiene la acreditación oficial por la Junta Nacional de Acreditación para la Educación y la Formación, NAVET, adscrita al Consejo Nacional de Calidad de la India por cumplir con el estándar de acreditación para la gobernanza escolar de calidad. Tuve la oportunidad, con esto termino, tuve la oportunidad de que la vida me dio una experiencia. Yo me preguntaba acerca de la excelencia en la Academia Darshan y sucedió lo siguiente, en el verano en la India hay temperaturas de 45 grados. Entonces, en el Ecuador nosotros tenemos temperaturas hasta de 40 grados, pero 45 grados ya como que, como que se nos hace ya bien difícil, ¿no? Y en semejante calor llegamos con una compañera ecuatoriana que también conoce del tema educativo infantil. Llegamos y visitamos la escuela. Yo no sé cómo se enteró el señor rector. Bajó, nos saludó, nos dio dos vasos gigantes de agua helada. Dijo, disculpen, estoy en una reunión y se fue. Y esta experiencia respondió mi inquietud acerca de qué es excelencia. A veces nosotros en el ámbito educativo encontramos, no son todas las secretarias desde luego, pero encontramos a veces un trato muy severo. Uno pregunta algo y obtiene una respuesta drástica. Entonces la excelencia está en eso, en ese simple vaso de agua, en una cálida bienvenida, en una sonrisa, porque la excelencia ante todo está presente en el ámbito humano. Muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta, ¿no? Muchas gracias, doctora Bendaño. Tenemos tiempo para dos intervenciones, comentarios o preguntas para pasar al siguiente bloque. Si Claro. es que hay alguna participación, adelante. Sí, cómo no, estimado doctor Aventaño, muchísimas felicitaciones por su ponencia. Soy Rubén Gómez Sánchez y quisiera pedirle, por favor, si nos explica cómo lograr la excelencia en la educación en nuestros países que está, digamos, que tenemos algunos problemas. Precisamente, gracias por la pregunta. Precisamente yo me preguntaba eso cuando visité por segunda vez o tercera vez la Academia Darshan en Delhi, me pasó esta experiencia, porque yo me imaginaba que la excelencia estaba en un documento, pero la excelencia está en la cotidianidad. Y en esto es como muy sentido aquello de vivir la excelencia, porque se prioriza el trato humano. Usted puede ver cómo la alegría en esos niños, el candor de esos niños al obtener un trato ante todo humano, no adultocentrista, porque déjeme decirle, doctor Gómez, que un error grave nuestro en el campo educativo es precisamente el adultocentrismo. Entonces, si eliminamos esos ritmos, si meditamos, porque también medita el profesor, no importa si él de pronto es maometano, no importa si de pronto puede ser hasta ateo, que no crea en Dios, y si medita, porque es una meditación no religiosa, y si medita y se vincula con su montaña y se conecta con el cosmos, no pasa nada, porque no hay este dogma religioso para nada. Entonces, el llegar a la excelencia implica ir ante todo a lo humano. ¿Y cómo? Pues quizá la respuesta puede ser muy simple, pero abriendo el corazón. ¿Y cómo? A través de este espacio interior, de alimentar este espacio interior, sin este tinte, sin este matiz de división a través de ningún credo religioso. Y de esa manera, la contribución a la comunidad desde la Academia Darshan es evidente, porque ellos han participado en proyectos de orden social y participan en proyectos de orden social, de pronto muy sencillos, porque el compartir es parte también de nuestra idiosincrasia, llamemos así, de pueblos ancestrales. Tenemos el Randy Randy, que es como nos apoyamos,
la Academia Darsen tiene un proyecto chiquito que es recoger pan todos los días y ese pan llevar a la gente que necesite. Eso es excelencia. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Bendaño, por su conferencia magistral en esta tercera jornada del 15º Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo. Vamos a dar paso a la Muchas siguiente gracias, etapa muchas de esta gracias. jornada. Gracias, gracias, doctor.